Bienvenidos a Cinema Leaks, el programa que te va a revelar lo que no conocías de tus series y películas favoritas. Yo soy Beca Salas y me encuentro con mis queridos amigos El Monitor Geek y Greta Padilla. Y el caso que vamos a investigar el día de hoy es si una película de superhéroes grande como Thunderbolts puede ser considerada cine de arte independiente. De entrada, ¿por qué se está diciendo que Thunderbolts? O sea, porque sí lo he escuchado, pero ¿por qué se está diciendo que Thunderbolts es como cine independiente si es del MCU? Es que Florence Pugh, la protagonista, dijo que tenía como todo el estilo de una película de A24. Ah, ok. O sea, esta casa productora que es como de las indies más famosas, que quizá ya no es tan indie. O sea, que sigue haciendo buenas películas, pero ya no es tan indie. De hecho, también el director de la película de Thunderbolts, que se llama, aquí lo tengo, Jake Schrader, pues antes también había dirigido la serie de The Beef, que fue una producción de A24, uno de los estudios considerados de cine independiente más importantes de Hollywood. Dijo también que básicamente toda la película fue hecha por un equipo de A24. Y además sacaron como un tráiler medio oscuro, ambiguo. Música electrónica, sí. Exacto, que hacía como... que le resonó muchísimo a la gente y que dijeron, es que esto es como A24. O sea, es que está el director que había trabajado en Beef, esta producción original que es de Netflix, ¿no? Así es. También estaban los guionistas que ya habían participado en otras producciones como The Bear o incluso The Beef. Está el director de fotografía que trabajó en The Green Knight de David Lowery con Dev Patel. O sea, sí es un equipo que ha trabajado en otras producciones tanto para la televisión como para el cine de A24. Entonces siento que traen como este chip, pero yo siento que ya en la forma en la que se mueve la industria y todo su funcionamiento, ya lo indie ya no se separa tanto de quién participa o no, sino más bien de cuánto dinero está metido ahí, ¿no? O sea, ¿tú crees que lo indie realmente es como qué tanto presupuesto tiene una película? O sea, ¿es lo que define una película indie? Es que ya sabes, o sea, como yéndonos un poquito hacia atrás, por ejemplo, con el ejemplo de las B-movies, ¿no? O sea, que empezaron en la década de los 20 y explotaron en los 30. O sea, como que pensando un poco de cómo nació lo que consideramos cine independiente, antes partía más de quién era el autor, ya sabes, de la obra, quién participaba, cómo se proyectaba, sumado a que era un presupuesto como corto y la distribución podía ser más complicada y era como más local, nacional, no tanto internacional. Pero creo que ahora, con las grandes apuestas que hay de estudios como A24 o Neón u otras tantas casas productoras que le han apostado a proyectos riesgosos con cada vez más dinero, ya no parte tanto del autor, siento yo, el cine independiente, sino más bien ya nos ajustamos a un tema de presupuestos, ¿no? Y es como, bueno, si nos costó trabajo la financiación y encontrar la lana de tal y tal y tal y de estas agencias de artes, o en Inglaterra lo sacan del FBI, o sea, ya sabes, o sea, si la financiación viene de acá, podemos hablar de una película independiente, pero no necesariamente ya de los autores o de los participantes. Esa es mi opinión y mi punto de vista, considerando lo que ha pasado en los últimos 10 años. Claro, también tomando en cuenta que ha cambiado muchísimo el modelo de distribución de películas gracias al streaming, que también ha abierto como esta puerta, supuestamente en donde estas plataformas dan más espacio a que artistas puedan tener como respetar su voz y hacer otro tipo de historias que tal vez no entran en las convenciones de los grandes estudios. Creo que sí ha también modificado la percepción que nosotros tenemos sobre lo que es el cine independiente. Claro. Y al mismo tiempo, como el Hollywood o las grandes compañías de Hollywood tipo Warner Bros., Paramount, Universal Pictures, también como han virado a un modelo más meticuloso en el sentido de que las producciones ejecutivas están muchísimo más metidas en el desarrollo de una película desde su concepción hasta los test de audiencia famosos que ahorita ya se hacen como casi con puros algoritmos y con puras plataformas electrónicas. Creo que esta división también de qué hace una película independiente o no se ha ido borrando, porque precisamente el estilo o el caché o la visión de una persona ya también puede ser empaquetada
como un producto para una gran productora como Netflix, pero vendido como, mira, esto es diferente. Yo siento que ese es como donde va, por ejemplo, Marvel con esto de Thunderbolts, porque, o sea, sí, o sea, definitivamente no es una película independiente porque viene viene de una de las franquicias, o sea, viene de la madre casi de todas las franquicias, pero vaya, sí juntaron como un equipo creativo que ha trabajado como en otras películas y proyectos como interesantes, pero yo no creo que eso haga una película independiente. Más bien tiene como inspiración de personas que trabajaron en películas independientes, pero no creo que Thunderbolts pueda ser considerada. Digo, y aparte es un poco, a ver, yo podría entender de dónde viene el comentario en este caso de Florence, piu, 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 ¿no? Ajá, o sea, podría entender Florence, de dónde piu, piu. Viene, no solo por las personas que están participando en Thunderbolts, sino también porque dentro de la narrativa del MCU y de lo que estamos acostumbrados a ver con las películas, sobre todo lo que han intentado o no hacer en los últimos años, Thunderbolts es distinta, ¿sabes? O sea, se arriesga un poquito más, aborda con muchísima profundidad temas de salud mental que en alguna otra producción no habíamos podido ver. O sea, este concepto de antihéroes y reconocerse y ya sabes, no te miro por tus errores sino por ti, pero eso que conlleva, ya sabes, o sea, es una apuesta distinta, pero eso no la convierte en una película indie o una película de autor o una película así como artsy, ya sabes, o sea, no, pero es distinta dentro del MCU, lo cual se agradece, o yo lo agradezco. Todos, creo, ¿no? Muchísimo después de tanto tanto tiempo. No es la primera tiempo. vez que lo intentan, porque también, por ejemplo, con Eternals, con Chloe Zhao, ya como que habían intentado, ay, miren, traemos esta directora que acaba de ganar el Oscar, ¿por cuál película? Nomadland. Nomadland, ajá, y de repente la llevan y pues no pegó tanto en el MCU, o sea, y sí se sentía diferente, pero tal vez no hizo clic ahí. Justo es que ahí entraba el tema de te presentaron a personajes completamente desconocidos y que además con un estilo, una visión que no era tan atractiva, o sea, era demasiado contemplativa la película y las expectativas de una cinta de superhéroes pues son sumamente diferentes. Y no vamos a hablar con spoilers de Thunderbolts, principalmente porque tú no la has visto. Pero no me tenías que exhibir así, pero al momento de la grabación. Al momento de la grabación. Eventualmente lo verás. Y tampoco es como tanto, el tema no es clavarnos en la historia de Thunderbolts y sus valores, pero es que esta parte de... Creo que al cine de superhéroes le ha costado trabajo evolucionar en el sentido de convertirse en algo más que sea solo una aventura de, mira, estamos trasladando tus cómics favoritos, los personajes que solo veías en animación 2D a un entorno real. Antes, en los 2000, esa era como la gran apuesta de películas como Spider-Man o X-Men o incluso Superman de Christopher Reeve. Esta idea de poder ver en el mundo a estos grandes héroes. Pero conforme ha evolucionado el universo de Marvel, se tiene que complejizar también. Y los personajes como Bucky, el personaje de Sebastian Stan, ya son tan amados y tan conocidos que necesitan crecer, necesitan nuevos retos. No puede ser solamente el soldado del invierno y su único arco debe ser la culpa que siente por las cosas que cometió cuando estaba lavado el cerebro. Tiene que haber algo más. Y en ese sentido siento que Thunderbolts sí intenta meterte en las problemáticas de estos grupos, de este grupo ni siquiera son antihéroes, o sea, de este grupo como de personajes ajenos, ¿no? Que buscan, no sé, o sea, no he visto la película, ustedes sí, ya me lo echaste en cara, pero buscan, o sea, sí tienen como un viaje como de redención y es un viaje como más que tiene que ver con los personajes que con la historia alrededor, o sea, sí es un poco más personal la película. Es que, ¿sabes? Sí, porque ni siquiera trata como en la comparación más obvia de Suicide Squad, no trata sobre un grupo de personas horribles que se juntan por un objetivo en común, sino que más bien son personas horribles rotas que no tienen realmente un rumbo en su vida, que se juntan por azares del destino y que poco a poco Florence Pugh principalmente, bueno, el personaje de Yelena que interpreta, es quien se va dando cuenta que a través de las conexiones y el crear equipo, el acercarse a una persona o creer que sí puedes tener un lazo con ella, puede ayudarte y te puede ayudar a ser una mejor persona y a ver la vida de una manera diferente.
todo eso empaquetado en una película convencional de superhéroes con una pelea y... Es que yo entiendo el punto, o sea, yo también rescato de, bueno, ya lo habían intentado con Chloe Zhao, en su momento Taika Waititi, ¿no? O sea, que también venía como de producciones independientes de la televisión y demás. O también cuando intentaron como meter a un director que tiene como un sello muy específico como Sam Raimi, ¿no? Sam con Raimi, Doctor sí. Strange, la segunda parte, ¿no? Que le metieron como destellitos del estilo de Sí, Raimi, de pero algo del género de horror y todas muy diluido, estas, ¿no? Por ahí. todas estas particularidades del director que puedes reconocer, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que la imposibilidad de que una película, por ejemplo, del MCU sea independiente es porque está comprometida la visión del director. Y por eso no le fue bien a Eternals con Chloe Zhao, porque se ve, yo siento que se nota mucho la tijera de Kevin Feige, ¿sabes? Porque es un negocio y porque al final lo que anteponen muchas veces con las franquicias y el dinero que se le invierte, o sea, que son millones y cientos de millones de dólares, es tenemos que traerlos de vuelta, ¿no? Entonces ahí es cuando se compromete un poco la visión del director de va, está chido, tú trabajas así, nos gusta cómo moldeas esto, pero necesitas también meterle esto así, 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 así. Entonces se compromete un chorro. Claro. Ahora yo siento que con Thunderbolts dieron un poco más de libertad. Ajá. Y dieron un poco más de libertad. Y yo siento, o sea, opinión muy, muy, muy personal, que parte de que todos los personajes de Thunderbolts han sido secundarios de los principales. Entonces no hay tanto riesgo de presentarlos porque ya los conoces, pero no son tu bandera, ¿no? Entonces puedes jugar un poquito más con ellos. Entonces siento que no comprometieron tanto la visión del director, pero no deja de ser una película de Marvel, ¿no? Si juntas un equipo creativo que ha trabajado en proyectos interesantes y todo, pues bueno, dales un poco la libertad. Y bueno, como dices, creo que no lo había pensado así. Sí, es cierto, como que Thunderbolt sí puede ser como pues este producto que dices, bueno, si le va bien, pues bueno, es una gran ganancia. Si no le va bien, pues bueno, igual pues son personajes secundarios, no perdemos como tanto. Sí, que este es un buen momento justo para preguntar, ¿qué es cine independiente? ¿Qué es cine de arte? ¿Por qué se diferencia del cine hollywoodense o de franquicias? Porque al final de cuentas, pues todo es arte, ¿no? El cine de blockbuster, de todas maneras, y específicamente películas como Thunderbolts, que ahorita podemos hablar un poco de lo que no nos gustó, pero yo creo que el hecho de que ya tengan a personajes y a personas tan talentosas, pues ya lo hace un producto artístico. Entonces, ¿qué es cine de arte? ¿Por qué está peleado con el cine comercial? ¿Por qué existe una cineteca y franquicias de Cinépolis? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues es que, o sea, sí, yo soy the guy in the chair. Pero o sea, son cualidades muy técnicas, o sea, de principio que reconocemos que es que están producidas por productoras muy pequeñas, ¿no? Menos presupuesto. Ajá. Entonces, a partir de que tienen menos presupuesto y que tienen que encontrar la financiación, como decíamos hace rato, de inversores quizá privados o de fundaciones o de recaudación como del presupuesto y demás, tienen que hacer como un compartido de la producción porque una solita no podría aguantar el presupuesto necesario, ¿no? Pero eso les permite tener mayor libertad creativa o otorgarle a los directores, creadores, guionistas, todos los participantes, mayor libertad creativa. Entonces, prácticamente viene de cómo se financia. Esa es la diferencia de, si Warner le invierte $90 millones a Sinners, tracata, él solito, o, bueno, tenemos que recaudar $10 millones, pero para una película más chiquita y nos vamos a hacer la repartición entre todos estos fondos, estas compañías. Eso es básicamente, técnicamente, lo que es una película independiente. Y es por eso entonces, perdón. Y es por eso entonces que si tienen más libertad creativa, es por eso que tienden a tocar temas como a lo mejor más artísticos, más sociales, que regularmente no se ven como en los estudios más grandes porque no se quieren arriesgar. No hay una fórmula, la narrativa puede ser más original, le puedes apostar así, y si empezamos a meterle tal y tal y tal cosa que no es convencional, pero funciona para nuestra historia. Y la otra parte es la distribución. O sea que sus apuestas es proyectar las películas en festivales, en estas cosas,
para ver si alguien quiere adquirir los derechos de distribución y moverla en algunos lugares, a diferencia de las películas que no lo son, que ya traen incluso su plan de distribución cuando se la pichan a las personas que van a participar, ¿no? Entonces, técnicamente siento que eso es lo independiente. Y luego se abrió el enorme debate de el contenido por sí mismo, qué tan artístico es o no. De repente veías una película muy grande, pero muy artística y decías que es indie. No es indie. Solo es una muy buena apuesta de un estudio muy grande, lo cual se agradece, como Sinners, por ejemplo, pero no es indie. Ya. Y yo por eso siento que estamos volviendo a la raíz del entendimiento del cine independiente, que se va a basar en presupuestos y distribuciones. Y también quién controla, sí, tienes toda la razón, quién controla esas aristas, especialmente ahora que cada vez hay también más personas, o sea, personas físicas que apuestan por invertirle a sus proyectos y que ya tienen como estos canales que no necesariamente son los convencionales, ¿no? Está el caso de Kogonada, que empezó haciendo videoensayos de YouTube, por ejemplo, y que ahorita ya dio el salto a películas justo independientes. Pues este año estrena una con Margot Robbie y alguien más. Órale. No me acuerdo. Ese fue un gran salto. Es que, de hecho, ese es otro... Colin Farrell. Es que, de hecho, ese es otro tema, ¿no? De, puedes empezar como una distribuidora o como un artista independiente, pero eventualmente tu carrera evoluciona y te quedas en esa franja por siempre o hacia dónde te mueves, que creo que esa es como la dicotomía ahorita que tiene un poco el estudio de A24, que primero se reconoció como un estudio que salió casi como por la izquierda de las grandes compañías hollywoodenses, que dijeron que ¿qué es esto? ¿Qué está produciendo qué? Pero son películas de horror. No es cierto. También produce un montón de drama, un montón de fantasía. La leyenda de Ochi es una de las mejores películas del año y es aventura para niños. Y Hazbin Hotel también le está haciendo. Hazbin Hotel. Y es que de repente te encuentras con que A24 ya ha producido más de 200 cosas. O sea, entre cines, series y comerciales, ya en su currículum tiene 200 producciones. Y en su recaudación histórica ya tiene $6,000 millones. No, tiene menos, tiene como $1,000 millones. El que ha recaudado $6,000 millones es Blumhouse. Que también es un gran ejemplo de cómo funciona también la industria, porque, por ejemplo, estaba pensando ahorita que estamos hablando, como grandes compañías como Disney, luego tiene, creo que el término correcto es subsidiarias, como Miramax. Sí, que en su momento era la apuesta para las películas más, como más, poco convencionales. Sí. Tarantino, ¿no? Claro. O sea, Tarantino New Line empezó... ¿Cinema de quién es? New Line Cinema también era es como de Warner Bros. Ahorita es subsidiaria de Warner Bros. ¿No? Warner... ¿Y Lionsgate? No. ¿O de Lionsgate? Pero también comenzó como estudio... es de Warner y es el que ha colaborado en producciones como Dune, por ejemplo, pero también le apuesta a películas más... O toda la franquicia de King Kong. No es King Kong, es Kong. Nada más. Solo Kong. Todavía no es rey. Siento que lo que muchas personas piensan es que, o sea, hablar de cine independiente es sinónimo de cine de calidad 100%, cosa que no es... o sea, como un sello de garantía. Como un sello de garantía. No. Yo me acuerdo que cuando iba a Blockbuster, ¿se acuerdan de Blockbuster? O sea, sí. Había... Ay, güey, no estás tan joven. Obvio sí. Sí, o sea... Obvio sí. Pero me acuerdo que había un pasillo que decía cine de arte y a mí siempre me causó como un poco de conflicto porque que le pusieran cine de arte ya como que te dice esto es bueno y te tiene que gustar y si no te gusta es porque eres un inculto. Entonces, si no conoces es como... entonces como que sí, el cine independiente, como dicen, tiene esta tendencia a tener otras narrativas, como una apuesta diferente, otras temáticas, más control de los autores, pero no necesariamente significa que es como sinónimo de calidad. Más bien como es una cuestión como de presupuestos y en este caso a lo mejor A24, digo, opinión personal, ya no podría ser como cine independiente por cuestión como de los presupuestos a lo mejor, o ya va en camino a no ser cine independiente, pero sí es como una productora que le echa el ojo como a ciertas cosas de calidad. Sí. Es que es un tema que ya empieza también a ser como súper rebuscado porque, por ejemplo, la película más cara de A24 es Civil War, de Alex Garland, que se estrenó el año pasado, costó $50 millones. Que ya sabes, cuando lo vemos...
ahora en las apuestas de presupuesto que tienen es bajito, ¿no? Porque una película ya les cuesta, esta película de Electric State, la de Netflix, que es la película más cara de Netflix, 300. costó $300 millones. ¿Cuánto? ¿Por qué? 300 Sí. millones, o sea, ¿en qué cabeza? Ajá. Entonces lo comparas Y con no 50, se ve, o sea, no se nota. No se nota, dices, ¿en dónde, No para se fue? nada. Ajá. ¿A dónde se fue ese dinero? Yo cuando la vi dije, pues, o sea, a mí me gustó, o sea, sí me la pasé bien. Dije, pues, si hubiera tenido como 10 Pero hasta años. ahí te quedas. Ajá, ok, chido. Pero cuando vi el presupuesto dije, a la madre. Dije, no. Sí, o sea, ajá. Entonces cuando comparas o sea, los presupuestos que Sí, ahora sí, tienen sí. algunas películas, incluso de Martin Scorsese, ya sabes, que también están siendo re caras, dice $50 millones es poco. Sí, claro. Pero luego nos sorprende aún más cuando descubres que se han hecho películas con 12. Totalmente. ¿No? Y son grandes películas y tienen su recaudación bastante bonita y preciosa en la taquilla y todo. Pero sí, o sea, ya con esas distinciones, creo que ya nos tendríamos que ir directamente a Sí. ¿y cómo la financiaste? Sí. Así, ¿de dónde vino el dinero? La comparativa que se hace, ¿No? bueno, que se hizo hace poquito con lo de Electric State, ¿no? De que o sea, lo hicieron muchos. Con lo que se gastaron en Electric State, Haces hacían 40 todas Sonoras, ¿no? sí, todas las nominadas a los Óscares, ¿no? Ajá, sí, es una locura. O sea, creo que ya está muy desproporcionado todo y por eso ya nos cuesta tanto trabajo identificar, no sé cómo decirlo, pero productos de calidad Ajá. que partan como del autor Ujú. o de quién la trae firmando. Justo. No sé, es complicado. Y es que también, como ha cambiado tanto la distribución, de repente se dice que el streaming puede ser como la nueva casa del cine independiente. Pero si a Ryan Johnson Netflix le paga $200 millones por la exclusividad de producir 2 Knives películas de Knives Out, Y también, sí, o sea, yo te de verdad puedes decir como, ok, estás en un modelo independiente, Ujú. pues no tanto. Sí, no sé. Pero, ajá. o sea, estaría mal que ya no estuvieran como en un modelo independiente. Es que como que siento que muchas personas lo ven así como, es que se vendieron. No sé, me suena mucho como la comparativa como con la música punk, de que la música punk después de cierta popularidad, aunque suene exactamente igual, ya no puede ser punk. No sé, Claro. me suena como algo así. Sí, es complicado porque, por ejemplo, todos estos acuerdos que ha hecho Netflix con algunos directores como David Fincher, que les está así de... Carretas de dinero. Sí, por la Así como el lobo de Wall Street. explorando varo De por su todos lados. mente creativa. Y haz lo que quieras, ¿no? O sea, no lo podemos comprobar, pero una constante en los directores que han hecho estos tratos con plataformas, específicamente con Netflix, está Ryan Johnson, está David Fincher, el que crea American Horror Story, Ryan Murphy. Ryan Murphy, ya sabes, o sea que es de 20 y te doy la lana que quieras con tal de que las películas que hagas tengan tu sello. ya sabes, el tudum, Tutum. que les otorgan completa libertad, ¿no? Entonces son estos ejercicios que pueden salir bien o no, pero que ya no podemos analizar qué tanta buena recepción tienen con la audiencia, pues porque son números de Netflix, ¿no? Y está la última película de Fincher que es The Killer, con Michael Fassbender, que Fincher dijo, hace mucho que no me sentía tan cómodo haciendo una película, pero a nadie le gustó. Lástima, sí. Sí. Sé, como todas estas variaciones que no me parece que el streaming va a venir a cambiar así absolutamente todos los parámetros de la industria. Pero siento que con la lana que tienen así detrás, a un director que ya tiene una filmografía así impresionante y extensa, pues no sé, podría resignificar. Es que ir al cine es El cine caro. de autor, O sea, por ajá. ejemplo, yo sí aprovecho como con la familia, así como para ver, así como, bueno, vamos a sentarnos a ver como estas películas que a lo mejor, digo, en el cine, sí, así como ir, gastar y las palomitas y de 3 personas y todo Sí, ya. no, sí, es Sí, entonces la sí, nota. sí siento que para películas como más pequeñas, creo que el streaming es como una buena casa ahorita como para que más personas las vean. O lo que ha hecho Movie, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, adquiere cierta distribución de películas, forman parte de su catálogo como, entre comillas, de originales, y pues las distribuye globalmente, o sea, a través de su plataforma. Y eso es una muy buena oportunidad para películas que de otra manera no se iban a distribuir ni en cinetecas, ni nada, porque sale caro, porque Ujú. trititititi. Y al Pero está contrario, bien. logra crear
de repente como actividades o como espacios en donde proyectar películas súper diferentes como Grand Tour, así de que es un drama, comedia, documental sobre el sureste asiático que de verdad es muy difícil de vender, pero ya vista en una explanada o en un lugar bonito, creo que invita mucho a la gente que le gusta ese tipo de cine a tener otra experiencia cinematográfica. Y también creo que hay como ejemplos o contraejemplos de cine de autor, que ahora que lo mencionas, que creo que, porque algo que decías tú, Go, también es muy cierto, que nosotros asociamos el cine independiente con esta idea de es arte, cine de autor, aprecialo. Dura 8 horas. Es la visión de un contemplativa. Pero, por ejemplo, Megalópolis de Francis Ford Coppola, se puede decir que es una película independiente. Pero lo pagó vendiendo vino. Sí, su propio vino. Su propio vino. Sí. Es su visión, su producción, es su historia y es el trabajo de verdad de su vida y creo que es muy loable y es algo muy específico y muy especial de Francis Ford Coppola haber logrado hacer una producción de ese tamaño, que bueno, ya, o sea, no funcionó, pero lo logró. Pero por otras razones, pues. Quien sí lo logró fue Christopher Nolan, por ejemplo, que es un director de autor blockbuster y que sus películas son casi sello de garantía que la gente las va a querer ir a ver y consumir en el cine. Porque son de Nolan, ¿no? Porque son, ahora es de los pocos, ¿no? O sea, como que sí dice, yo voy a hacer la historia que yo quiera en las condiciones que yo quiera y va a pegar. Exacto. Sí, incluso, pero fíjense de que como que este debate o esta confusión ha traído controversias interesantes como las de Ryan Coogler ahorita con Sinners, que mucha gente está debatiendo sobre si es justo o no el tipo de contrato que tuvo o que firmó con Warner Bros. Pero él es dueño, ¿no? O sea, lo que pasó es que firmó un contrato en donde además de que se le pagó el dinero antes de empezar la producción, tiene también bonos por la taquilla. De desarrollo de taquilla, de progreso de taquilla. Y además, 25 años después de que ya se estrene, todos los derechos de la historia de Sinners regresan a él. 100%. Y este es un modelo que ya Quentin Tarantino lo tuvo, muchos artistas lo han tenido, pero en este momento, con la obsesión que el mundo tiene con la recaudación de taquilla y así, lo están poniendo bajo la lupa en análisis de... Pero ¿es justo que este director reciba tanto dinero por esa producción? Y es como, si te estás dando cuenta que estás hablando de un conglomerado multimillonario contra una persona. ¿Alguien quiere pensar en los ricos? Contra un director que, ha sido director de cine blockbuster, pero que demuestra que tiene una visión autoral muy particular también. No, sí, no, es que el caso de Ryan Coogler creo que sí se va a ir a los libros, ¿no? Porque es reconocer de quién viene la historia, ¿no? Y a quién le pertenece esa historia. Que digo, es un caso un tanto similar, pero tiene ciertas diferencias. El creador del Juego del Calamar, por ejemplo, ¿no? Que creó toda esta historia, se tardó 12 años haciendo el guión, la pasó re mal, no se la querían, llegó Netflix, le dijo, cámara, te doy la lana, de repente no te pertenece tu historia. Y yo voy a hacer lo que quiera, voy a hacer este desafío, ¿no? El Juego del Calamar y voy a exprimir la franquicia. Así como salió re mal. Y ya sabes, ya tú sigues escribiendo tu historia, la sigues desarrollando, pero no te pertenece. O sea, ni un solo gramo del dinero que están haciendo ya va a ir a él, lo cual es absurdo. Sí. O sea, es absurdo y es esta maquinaria otra vez de la obsesión con la taquilla y de por qué le estás dando $200 millones a una película forzándola a tener que recuperar esta inversión. Y es un bombardeo de publicidad también para las audiencias y los promos, y los actores están obligados a hacer un tour de medios exhaustivo, a veces ridículo, o a veces muy nutritivo. Sí, es que es todo. Dinámicas con influencers de todos lados del mundo. Salimos afectados, ¿sabes? Todos. Probando dulces mexicanos, probando dulces de Perú, probando dulces... A todo mundo se le ocurre, ¿qué tal que los ponemos a probar dulces mexicanos? Y Martin Scorsese. Y luego que dices, bueno, está bien, algunas son dinámicas, otras son entretenidas, salen cosas chistosas,
pero es como, solo vas a ver de una entrevista que pudo haber sido muy interesante para profundizar del tema y demás, solo vas a ver un clip de 1 minuto y medio donde, voy a decir un nombre cualquiera, Timothée Chalamet se enchila porque comió un tamborcito. Ya sé, o sea, y al final eso no te va a servir a ver la película. Idea de video, Timothée Chalamet comiéndose un jitomate saladet. Justo. Eso. Pero eso no te hace ir a ver la película. Claro, no. Y eso entonces compromete que le dieron $200 millones a Chon. Y ahora Chon está atoradísimo porque ya nadie va a confiar en él ni en sus películas. Y pues era un gran autor que se vio obligado a hacer 1000 cosas por esta maquinaria eso terrible, fue lo que le ¿no? pasó a Taika Waititi un poco. O sea, Sí. a él sí se lo comió Hollywood, Disney, Star Wars. Sí. Y ya no, más chistoso. ya no y el pudo. güey así de, Pero más chistoso quieren ya que les lo di haga. todo de mí. Pícale la nariz con el pelo, Thor. Y que fue Eso una sí de me las dio risa. razones por las que Edgar Wright no quiso meterse a Ant-Man, porque se dio cuenta que realmente no iba a tener ninguna... Esa libertad creativa. Y Mikey Madison, la reciente ganadora a Mejor Actriz del Oscar por Anora, también rechazó Star Wars porque todavía no se... Y como que hay estos rumores de que dijo que todavía no se siente como en ese punto de su carrera en donde se quiere casar con una franquicia. Lo cual Oye, está bastante bien. Y ahí en el caso de Ant-Man, o sea, sí pasaron como de un lado a otro completamente, porque era Edgar Wright y contrataron después se llama Peyton Reed, que es como de este tipo de directores que cumplen todo con el contrato, con los presupuestos a tiempo, porque creo que Marvel tiende a contratar, o sea, son como 2 tipos de directores los que tiende a contratar Marvel, así como contrata a alguien como con una voz como más, más fuerte, pero no los dejan hacer como tanto. Y también contratan a este tipo de directores como Peyton Reed o ¿cómo se llama el de Spider-Man? El que... John Watts. Ay, sí, se me hace como el zapato beige de las películas. Es un zapato beige, él es como... Y tampoco los puedes culpar, ¿sabes? No, sí, o sea, pues... O sea, tampoco sí los puedes culpar. No, es que yo odio mucho cuando anunciaron a Ryan Coogler que se unía al MCU en 2016, creo que lo anunciaron. Y lo hizo muy bien. O a Chloe Zhao. No, pero todas esta parte de la audiencia, espectadores de traiciona el arte, se suma una franquicia, es como... No, pues, ¿qué tal si quiere explorar hacia allá? ¿Qué tal si quiere pagar deudas? Y ya sé, o sea... Ya sufrieron, o sea, por ejemplo, me acuerdo que creo que fue de The Brutalist que el director decía como que no tenía como presupuesto para, no sé, casi como pagar la renta. Hubo de una película que estuvo nominada a los Oscars, no me acuerdo cuál fue, pero que hubo alguien que dijo, es que la verdad es que sí estoy... The Brutalist. Fue el de The Brutalist. Sí. Así como, o sea, imagínate. Brady Corbett. En esos niveles tienen problemas como para pagar las deudas, las facturas y todo eso. Déjenlos hacer una película de Marvel para que se forren de dinero. Y creo que algo parecido dijo Alonso Ruiz Palacios, el director mexicano que apenas hizo La Cocina, pero que también dirigió episodios de Andor de la segunda temporada. Desde la primera temporada dirigió 1 o 2 y volvió para los 3 últimos de la segunda de Andor. Y él sí dijo como, pues es que yo tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, tengo que comer. Y está bien, sí, o sea... claro. Y es que el que algo tenga mucho presupuesto, tenga un gran alcance, no le quita que sea arte y que tenga mucho valor, ¿no? Andor, por ejemplo, ahorita ya también está como... Andor es una belleza. Es una joya, pero una joya. Sí. Y la están criticando porque el hecho de meter tantos temas tan adultos y ya representar una visión completamente diferente de Star Wars, dicen, no, es que Star Wars es primero algo para niños. Star Wars es una aventura familiar primero, no puedes estar tocando esos temas y es como, sí pueden estar tocando estos temas, es lo que ayuda a legitimizar a las historias en primer lugar como historias que conectan con la audiencia y que ofrecen algo diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues también George Lucas empezó pues casi con un sueño, alguien apostó por él, se convirtió en una franquicia y eso es algo que no controlas y George Lucas no supo cómo manejarlo bien tampoco. Ese boom, ¿no? Tan grande como despegó su idea. Sí, creo que sí lo intentó. Creo que tocas un tema muy interesante y no sé qué opinen, porque es esta parte de el hecho de que una película tenga un chorro de lana, ya sabes, esté respaldada por un gran estudio, no le quita que sea una buena película y que sea artística y que sea propositiva y que pueda ser original y que pueda ser arriesgada.
Y tampoco el hecho de que una película indie se convierta en algo mainstream, tampoco le quita el sentido artístico, de valor o la visión del autor y demás, ¿no? Porque también es este tema súper hipster, súper retro de hace 17 años, de que ya todo el mundo lo conoce. Ya no. Ya no, sí. Y ahí tenemos a Larry Aster, o ya sabes, o Robert Eggers, que empezaron indie, empezaron chiquito, a 24, bla, bla, bla. Ahorita ya son directores grandes, ya pueden tener a un Joaquín Phoenix o a un Pedrito Pascal, o ya hicieron un Nosferatu. Siguen siendo grandes películas, ya son directores súper conocidos y siguen siendo finísimos. Y que además, o sea, dentro, sí puedes decir que son alternativos, pero ya no son indie, o sea, ya no es así de que, ay, la colección de no es una película indie, o sea, no tiene nada de malo, justamente indie, es eso. No está mal. Entonces, lo indie realmente es como una cuestión de presupuesto y ya. Exacto. Ese es el punto de todo. Lo indie es una... Presupuesto y distribución. Ajá. No es una cuestión tanto como de estilo o que tenga que tener ciertas temáticas específicas, es una cuestión de presupuesto. Sí, la etiqueta así de, esto es indie, yo digo que sí, ya. Viene del presupuesto, cómo se financia y cómo se va a distribuir. Eso es lo indie. De hecho, que den el salto hacia la gran industria o al revés, empiecen a arriesgar más o lo que sea, ya es otra cosa, ya es hablar de apuestas, riesgos, narrativas, géneros, y eso ya me parece que es como muy aparte. Muy aparte, Claro, y el ejemplo perfecto, Jason Blum, con su modelo de negocios de no voy a invertir más de cierta cantidad en una producción de una película, esperando que alguien más venga y lo traiga, ¿no? Alguien más me ayude a distribuirla y que además la película esté tan buena que el boca a boca jale a la gente a las salas de cine y entonces terminen recaudando 40 veces el presupuesto, ¿no? ¿Megan es de Blumhouse? Sí. Lo que pasó con Five Megan. Nights at Freddy's es de Blumhouse. Es de Blumhouse, de Black Phone. También es de... The Black Phone es una película preciosa. Salió que hace 2 años. Sí. Este año se estrena la segunda. Pero también con Scott Derrickson, que también viene como de lugares súper riesgosos, originales. Y ahora dio el salto a Apple TV Plus. Y ya dirigió Doctor Strange. Sí, lo que te iba a decir. No estuvo en Doctor Strange. Sí. Ajá, ya sabes. Entonces que den el salto hacia allá, ese riesgo y todo, ya no significa que seas independiente o no. Ni que seas de autor, ni... Lo independiente parte de la lana y de dónde viene. Entonces, la conclusión de aquí es, Thunderbolts obviamente no es una película indie. Para nada se acerca ni remotamente a lo que es una película independiente, pero sí es una muestra de que los compromisos artísticos, un poco dejar a los artistas ser y simplemente proponer lo que pueden hacer mientras tratan de adaptarlo a los convencionalismos de un género como lo es el superhéroes, en donde necesitan un enemigo y que hay explosiones y que todo... Florence Pugh, Nueva York. Y que quede todo así cimentado para las 7 secuelas que van a tener y demás, y los personajes en donde más van a aparecer. Con su respectiva escena post-créditos. Sí. Todo correcto. La caída de superhéroes, o sea, todo. Pero puede ser un producto que te haga hablar de otros temas y los puede tratar de una manera más adulta. Lo mismo que pasó con Andor, ¿no? Que al final creo que el punto es crear arte que conecte y que... Y fíjate que yo ahí sí no coincido en utilizar el término adulto. No, o sea, sí, más bien yo diría como, pues, temas poco convencionales para franquicias o... Solemnes. Ajá, sí, es que ni tan solemne, o sea, sí, es que el tema de la salud mental es muy serio y requiere un tratamiento muy específico porque debemos de tratarlo con cuidado, pero eso no significa que puedas explorarlo desde una película de superhéroes. O sea, yo no diría adultos, yo sí diría como temas que antes no se habían atrevido a explorar. Bueno, yo lo decía adulto porque Thunderbolt sí tiene menciones de adicciones, de problemas con adicciones medio fuertes, de violencia intrafamiliar. O sea, son cosas que de repente por la percepción que se tiene de esto son superhéroes, hay que llevar al niño de 6 años a verlo. Es como, no necesariamente tampoco. También no sé tú qué opinas. Tú vas a ser el experto en este tema, pero es como bueno, va.
en Thunderbolts hablamos de adicciones y violencia intrafamiliar y todas estas cuestiones, incluso como de bullying y depresión y pérdidas, ¿no? Y cómo procesas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo están masacrando Nueva York. Así, ya sabes, la gente desaparece y explota. Y al Iron Man le mataron a sus papás y el otro. Y es como... Sí, pero si hablamos de salud mental, y de hay repente que ponernos un vato solemnes. que maneja, un vato que dobla la realidad, los avienta para allá. Y mátame, digo, no sé qué opinas, pero es como un... Es que justamente así, las historias de superhéroes eso hacen, o sea, justamente abordan como temas sociales de repente, pero dentro de la narrativa y las convencionalidades del género, pues de los superhéroes, ¿no? Entonces como que pues hacen lo que siempre han hecho. Y me gusta que se estén, bueno, por lo que he escuchado, creo que Thunderbolts está buena. Yo tengo muchas ganas de verla porque sí siento que, como habíamos platicado, ya se habían arriesgado un par de veces, pero esta vez se arriesgaron y creo que funcionó bien. Creo que está haciendo clic. Sí, se agradece ese toque nuevo, fresco y demás, pero sí, mega conclusión, no es independiente. Sí. Pero es una buena película de Marvel. Sí, que todavía adolece o le duele todavía los tropiezos que tuvo anteriormente. Okay. Y particularmente siento que siento que el gran problema de esta película es que te tienen que dar demasiado contexto de personajes que ya viste en otras 1000 series y películas, pero como nadie vio esas otras 1000 series y películas, de todas maneras tienen que pasar muchísimo tiempo contextualizándolos, presentándolos para darle sentido a la película. Pero es una buena historia. Eso es algo que he notado, que en las últimas películas de Marvel ya te dan muchísimo contexto de las series. O sea, hay como mini resúmenes. En The Marvels hubo como 3 mini resúmenes así como tan... ¿recuerdas cuando fuiste esta vez, 20 películas antes de llegar a una película? ¿Recuerdas cuando fuimos a tal y entonces nos pasó? Sí. Pero en fin. Pero en fin. Eso es lo que es Florence Pugh. Hemos analizado tu caso y tenemos que decirte, no es cine independiente, pero tu película es buena. Haz fácil. Pues bueno, fue un honor escucharlos y platicar con ustedes. Muchas gracias, Greta Go. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas, toda la gente que nos está viendo allá. Espero que hayan aprendido bastante sobre el cine independiente, lo que no es, y lo complicada relación que hay realmente entre ser un artista de autor, pero también tener éxito y poder comer y vivir de tu arte. Entonces, pues muchas gracias a todo el equipo de producción. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, que ya saben que estamos en todos lados, y no se pierdan nuestro siguiente episodio, porque va a estar bastante bueno, porque nuestro siguiente caso son los remakes live action, como el de Cómo entrenar a tu dragón. Nos vemos la próxima.